Vamos a ver lo de Tabasco, lo de la presa de Tabasco. Y bueno, vamos a explicar lo de la CFE, pues, que tiene que ver con esto, esta presa de Tabasco donde CFE intenta hacer energía de manera natural, limpia, por medio de un proceso en donde el agua genera la electricidad. No obstante, sin embargo, pues fíjense que la empresa de un gobierno es como la CFE de Italia, pues impide que la CFE de México haga su trabajo debido a un contrato, un absurdo contrato, en donde se privilegia a las empresas extranjeras, como en este caso, que hacen electricidad, pues en terreno mexicano, pues está el acuerdo, pues por las reformas, por las leyes autorizadas en el sexenio de Peña Nieto y en el de Calderón, de que pues las compañías extranjeras son primero y las compañías nacionales como CFE y como Pemex, digo, todo fue así en todo el dominio neoliberal, pues fue así, ¿no? En los gobiernos neoliberales. Entonces, vamos a ver un poco más de información para que sepamos los detalles de todo esto. Y para eso vámonos a una nota de la jornada del 18 de junio del 2021. Dice, extranjeros atacan la CFE con subsidios fuera de la ley. Bartlett. Manuel Bartlett, director de la CFE, denunció que firmas extranjeras obtienen un beneficio de los subsidios que paga la sociedad mexicana. O sea que lo que pagamos tú y yo y todos los mexicanos de impuestos se va a las arcas de empresas extranjeras, como esta empresa italiana que te explico, que nomás no le deja a la CFE por el acuerdo que hubo, le dice, no, tú no debes trabajar, la que debe trabajar es la empresa extranjera, o sea, la del gobierno italiano, ¿sí? O sea, sí de ese tamaño es, y no nada más es ese el agravio, pues, ojalá que nomás fuera eso. También pasa que si esas presas en Tabasco, las que se utilizan para generar energía, no funcionan, pues el agua se desborda. O sea, a fin de cuentas, la presa se tiene que abrir cuando ya no puede contener más el agua. Entonces, esas presas tienen que abrirse. O sea, del caso, el resultado va a ser que se inunda la población de Tabasco. Se inunda y entonces ahí está el problema. De ahí que el presidente haya sacado un decreto, haya emitido un decreto para que las presas funcionen sí o sí, ¿sí? Porque se trata de un asunto de seguridad nacional. Y bueno, ese es otro nivel, pues, a donde se va a tener que llegar. Se va a tener que llegar al nivel de que es por seguridad nacional. O sea, ya un alto nivel de un asunto ya bastante importante, ¿no? Y ya ahí o sea, ni siquiera ahorita tendrían que estar amparándose, porque eso hizo la empresa está en contubernio con pues el juez que accedió a que se amparara a esa empresa. Un amparo quiere decir que esa empresa pues le diera la razón el magistrado o el juez a esa empresa, y pues lo que demanda, lo que exige, pues se cumpla. ¿Por qué? Pues porque los amparos se construyeron para eso, se inventaron en aquel periodo neoliberal para beneficiarse, ¿no? Las empresas. Entonces, de esa manera, pues este tipo de cosas existirían para que, por si acaso perdían el poder los neoliberales, la gente que tenía el poder en aquel entonces, pues no se quedara sin herramientas, ¿no? Ante
su derrocamiento. Pues como ven es bastante importante todo esto, conocerlo. Vamos a ver más información al respecto. Dice, empresas extranjeras se benefician de los subsidios otorgados por la Comisión Federal de Electricidad debido a que se encuentran bajo el modelo de autoabasto, el cual fue ratificado por la reforma energética del sexenio pasado, un mecanismo que fue calificado por el director general de la compañía estatal Manuel Bartlett como un atraco. Este mecanismo es otro atraco a la CFE, que es la que está subsidiando las energías renovables. No son las más baratas, son las más caras, expuso. En conferencia de prensa, Manuel Bartlett, director general de la CFE, comentó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se crearon figuras para que compañías extranjeras participaran en la generación de energía, lo cual no implicó una modificación a la Constitución. Una de ellas fue, además de generadores independientes, el autoabasto, mecanismo que sobrevivió en la reforma energética de 2013. El autoabasto, además de tener una base jurídica nula, es un fraude a la ley, porque no son sociedades de autoconsumo, dijo. Citó el caso de la firma italiana Enel, a la que se refirió también el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer. Bartlett Díaz apuntó que esta compañía opera en el país violando la ley. El Estado italiano está ganando recursos aquí en México, concentrado en estas sociedades violando la ley, pues es algo vergonzoso que un país llega a otro a medrar con instrumentos legales. Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la CFE, detalló que al cierre de 2020 había 443 centrales de generación privada. El 95% son autoabasto, dijo. Esas sociedades que proveen a grandes corporativos cementeros, acereros y mineros no pagan porteo, es decir, el transporte de la energía generada desde la central hasta la planta, acción que calificó como autoabasto simulado o mercado negro, porque es paralelo al mercado eléctrico mayorista, donde se benefician de manera injusta precisamente por los subsidios que tiene la CFE en el transporte de la energía al no pagarlo. Enel tiene 19 centrales en México, de las cuales 9 son de autoabasto. Nos hemos encontrado que le dan su participación a la sociedad por $1, $1 y de 5 pesos, y obviamente lo que origina esto es una distorsión total, apuntó. Es efectivamente un fraude a la ley, dijo antes de señalar que por lo general se trata de firmas extranjeras que obtienen un beneficio de grandes utilidades a partir de subsidios que paga la sociedad mexicana. Agregó que las centrales de autoabasto tienen alrededor de 73,000 clientes, entre ellos grandes empresas. Bartlett Díaz destacó que la CFE está más fuerte que nunca, por lo que no se permitirá su destrucción. Bueno, pues esto es básicamente información, pues como ven, la empresa se vale de ciertas triquiñuelas, ciertas tranzas. Dijeron que iba a haber apagones porque la manera de hacer del gobierno iba a hacer que hubiera apagones por culpa de que estaba el gobierno haciendo su lucha por la independencia, ¿no? La soberanía, ¿no? De la empresa. Dice en esa parte de la nota, Bartlett garantizó que no habrá apagones en los siguientes meses, pues incluso se aclaró que México cuenta con la capacidad suficiente para la demanda estimada en los meses de verano, cuando se consume más energía. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará nota diplomática a Italia por empresa que se amparó. El gobierno mexicano enviará una nota diplomática a su contraparte de Italia porque una empresa de esa nación se amparó contra el decreto para generar energía en las plantas hidroeléctricas, alegando competencia desleal. Es decir, le están diciendo a la CFE, tú no generes energía en esas plantas hidroeléctricas que tienes, CFE. Y alega competencia desleal, es decir que una empresa extranjera está denunciando que es competencia desleal que una empresa nacional de México
esté trabajando. O sea, si se dan cuenta, es una falacia total. Dice que busca evitar por razones de protección civil la saturación de las presas, informó el presidente de Manuel López Obrador. Es decir, protección civil quiere decir que, como les decía, si no se ponen a trabajar esas presas, puede haber desbordamiento de la presa y entonces se inundan los pueblos de alrededor, se inunda la gente. Ahí está la información básicamente. Ahora ya saben, ya están enterados de lo que está pasando, tanto en ese caso como también en el de la CFE, pero en todo el ámbito nacional. Y también pasa lo mismo con Pemex, pasa lo mismo, y eso pues está bastante grave, que no se le permita al gobierno mexicano pues utilizar sus propias empresas para el propio abasto de energía de los mexicanos. Es bastante importante que comprendamos esto. Así que gracias por compartir este video, gracias por darle like, suscríbanse, denle click en la campanita para que estén al tanto de nuevos videos y hasta la próxima.